Hola a todos, bienvenidos a este repaso técnico educativo de 1 de diciembre, en el que vamos a repasar el mercado Forex, el mercado de algunos índices, el SP 500, el IBEX 35 y también vamos a repasar el oro. Repaso breve, técnico educativo, les habla Leandro Andrada y bueno, comenzamos. Empezamos por el DXY, que bueno, estamos en su zona débil, en su zona de ventas, por lo que voy a enfocarme en buscar esas posibilidades. Fíjense el último movimiento que ha hecho el DXY, un movimiento descendente y bueno, pues pequeños rebotes, vuelta a descenderse, pequeño rebote y vuelta al movimiento en su zona de ventas, que es en lo que nos tenemos que enfocar. Soportes y resistencias para buscar puntos de entrada. Bueno, pues vamos a fijarnos que ha fracturado este pivote de mínimos, el precio, que podemos trazar una línea. Bueno, aquí tenemos una línea importante de soporte, línea de pivotes de mínimos, que al ser fracturada, como estamos viendo, bueno, pues se puede convertir perfectamente en resistencia. Trazamos proyecciones, debemos trazar las proyecciones de esa línea con estos niveles FIBO y ya observamos, bueno, posibilidades de resistencia y tendríamos la primera posibilidad en ese punto 78, ¿no? Luego cualquier movimiento que hiciera el DXY, una vez fracturada nuestra línea, ese área, ¿no? 78, bueno, pues podría provocar una entrada de cortos, un nuevo movimiento descendente como objetivo. Primer nivel 127,2% de Fibonacci. Bueno, vamos a continuar con el dólar peso mexicano. Este dólar peso muy fuerte. El peso, ya hemos analizado la posibilidad de debilidad del dólar en su zona débil. Bueno, pues si nos fijamos en este pivote, podemos trazar también la correspondiente línea de soporte, ¿no? Que igualmente fue fracturada en este área y ven cómo efectivamente el precio la toma como resistencia y a partir de ahí se produce ese descenso, esa fortaleza del peso respecto del dólar americano, peso mexicano, MXN. Bueno, podemos trazar esas proyecciones que ya hemos de la línea con nuestra herramienta de retroceso de Fibonacci, esta que tienen en pantalla, y observan la importancia del nivel 127 como una vez que el precio lo fractura, bueno, está utilizándolo como resistencia. Luego, primer objetivo real que tenemos, el 161,8% respecto de este área de resistencia en el cual el dólar peso, bueno, pues ha venido, como vemos, a buscar esa zona de resistencia, ¿no? Dólar australiano, cruce dólar americano. Bueno, pues nos situamos en la vela actual del precio y buscamos primer pivote, segundo pivote. Observamos que este pivote es un pivote muy interesante, que podemos trazar una línea correspondiente, pivote de máximos. Ahí vemos cómo precisamente observamos que es una importantísima línea de resistencia. Observamos cómo el precio viene nuevamente aquí a visitarla y bueno, pues efectivamente es una línea importantísima de resistencia. El precio ha fracturado nuestra línea de resistencia convertida en soporte. Bueno, habilitamos la herramienta nuevamente de Fibonacci para tomar las proyecciones de esta nueva línea que se está produciendo y observamos que, bueno, cualquier movimiento que tuviéramos respecto al área de control 78, área 78-88, estos niveles de Fibonacci, observamos que producen un área interesante, ya produjo aquí soporte. Voy a hacer un zoom menos. Fíjense que ya va produciendo a lo largo de los históricos, bueno, diferentes soportes, diferentes resistencias. Bueno, el precio definitivamente fractura nuestra línea y bueno, podríamos tomar este área como interesante soporte en el cual podríamos dirigirnos a la zona de los 127,2% del precio, ¿no? Sigue en su fortaleza, en su lado débil del dólar. Fíjense que aquí el dólar es la segunda divisa, el dólar australiano la primera, luego fortaleza, este cruce está en la zona fuerte, dólar, zona débil del dólar, como decía. Euro-dólar, igualmente demostrando esa fortaleza del euro en zona de compras. Por ahora observen este pivote de máximos que tenemos aquí. Bueno, podemos perfectamente dibujar nuestra línea, igualmente como hemos hecho con los anteriores instrumentos. Observen que tenemos una serie de fracturas, primera fractura, segunda fractura, que lo observamos aquí claramente, ¿no? En este cruce euro-dólar, bueno, la posibilidad de que realmente
continúe la subida, está sobre la mesa en este caso, y bueno, tendríamos esa directriz ascendente, ¿no? Tenemos otra directriz ascendente que podríamos trazar precisamente en esos tres pivotes, ahí lo tendríamos alrededor de esos tres pivotes, y observamos, bueno, pues esa potencia por ahora del euro respecto del dólar, ¿no? Que le permite estar subiendo. Posibilidad de zona de resistencia. Observen este área de aquí, observen cómo produjo ya diferentes soportes y diferentes resistencias en el cruce euro-dólar, como ha ido produciendo, y fue desde donde realmente se inició el último movimiento descendente, ¿no? que ha producido el precio, y el precio, bueno, pues podría dirigirse a esta zona como importante nivel, como digo, de resistencia. Fíjense que el precio está por debajo, luego para nosotros siempre será un área de resistencia. Libra dólar. Libra dólar igualmente nos vamos a situar en la vela actual. Voy a hacer un zoom para que se vea mucho mejor. Fíjense, situándonos en la vela actual, bueno, pues aquí tendríamos un primer pivote de máximos que encontramos y podemos trazar la correspondiente línea. En principio es una línea, como vemos, de resistencia. De hecho, el precio ya tomó, bueno, desde a la fractura, sabemos que se convierte en soporte. Vamos a ver las proyecciones de esta línea, a ver dónde podría dirigirse esta libra dólar. Bueno, interesantísimo primero nivel de soporte en torno al área 78. Fíjense cómo ya el precio va tomando precisamente en los históricos, desde aquí como produce un soporte, y aquí nuevamente soporte, bueno, y es lanzado hacia arriba. Luego, a la fractura de esta línea de resistencia que se convierte en soporte, tenemos un soporte, doble soporte, ¿no? Que sería precisamente el área comprendido, si se fijan, ahí lo tienen, entre el 88 y 78. Luego, siempre que la libra esté por encima de este área, la posibilidad de continuación del movimiento nos llevará al 127,2%. Fíjense que es la primera proyección que podríamos tener de Fibonacci interesante, y además coincidente con, bueno, anteriores resistencias en los posibles históricos. Dólar yen, fortaleza del yen, debilidad del dólar, lo que implica este cruce hacia abajo. Fíjense igualmente en este pivote de mínimos que tenemos aquí, que podemos trazar igualmente una de nuestras líneas, una línea de soporte interesante, como el precio efectivamente es soportado durante varios días en ese área. Voy a hacer un zoom mejor, y a la fractura, bueno, pues vemos cómo produce cierta resistencia. Cuidado con los cruces del yen, mucho cuidado con los cruces del yen, porque si tomamos las correlaciones de los cruces del yen con este cruce dólar-yen, observamos que el yen directamente, bueno, pues el BOJ al final consiguió lo que quería. Con sus políticas económicas se estaba debilitando, teníamos ese yen, no le gustaba, bueno, pues intentó, ya sabemos, tocar el mercado en un par de ocasiones, intervención por aquí, por este área, y al final, bueno, pues la corrección se veía venir, y como principal o primer objetivo tenemos el 127,2%. Me refiero a este área, que además es un área interesante, coincidente en los históricos, con diferentes niveles de, como ven aquí, de soporte, de resistencia, de soporte, y donde realmente empezó el último movimiento. Luego, en principio, este dólar yen, bueno, pues sigue encaminado a su primer área. Si se fractura este área, que en principio para nosotros es un área de soporte, fíjense que estamos por encima del precio. Si se lo fractura, como estamos en la zona débil, es decir, de este cruce, ¿no? Que sería fortaleza del yen, debilidad del dólar, rebote, buscaríamos ese posible rebote al 127,2, esta vez como resistencia, ¿no? Si se fractura ese 127, y posibilidad de continuación del movimiento al siguiente escalón, que es el 161,8%. Si se fijan, nuevamente volvemos a tener esos históricos con precisión, además de soporte, resistencia. Luego es un nivel bastante interesante. Dólar franco, continuamos con este cruce. Dólar franco, que bueno, vemos está igualmente en el lado débil del cruce, ¿no? Que implica nuevamente la debilidad del dólar, la fortaleza del franco suizo en este caso. Fíjense que si me sitúo en la última vela, ¿no? Y busco los pivotes de mínimos, aquí tendría uno. Tendría una posibilidad de trazar, bueno, aquí tendría una primera posibilidad de trazar esa área. Estamos en un área de soporte, todavía no ha sido realmente fracturada, ¿no?
Si se fracturase este área, ya sí podríamos hablar de, en el lado débil, bueno, posibilidad de rebote a buscar resistencia y tomar nuestras posiciones a favor de esta tendencia que se está produciendo del dólar yen, que es, como ven, perdón, del dólar franco, que como ven es descendente. Bueno, para trazar los fibos de esta línea, como vemos, ante esa fractura podríamos producir... si es que se produce la fractura, lógicamente, si no, pues piensen que es un soporte, bueno, pues posibilidad primera de resistencia, la tendríamos ahí, fíjense el nivel nuevo, nuevamente 78, cómo produce ese área, ¿no? de anterior soportes, ¿no? El precio está por debajo y podría producir cierta resistencia en el área. Luego, la posibilidad de que se siga devaluando el dólar en respecto del franco, ¿no? Pues es la tendencia principal del cruce. El dólar CAD, bueno, este dólar CAD es la excepción, ¿no? a lo que estamos viendo. Por ahora, fíjense, estamos en rango en él. Ahora mismo estaríamos a la espera a ver si realmente quiere producir fractura por debajo o por arriba. Si fuera por debajo, pues tomaría el impulso como el resto de cruces, ¿no? Con la debilidad correspondiente del dólar que hemos visto. Aquí tendríamos una línea importante que sería una línea primera, ¿no? de soporte para el cruce, y pues estaríamos obligados a que realmente el cruce la fracturara si quisiéramos poner alguna de nuestras órdenes a mercado. Fíjense que tomando los fibos para ver las proyecciones de esta línea, bueno, en caso de que se produzca esta fractura de línea, bueno, pues tendríamos ahí el nivel 78 nuevamente como posibilidad de resistencia, ¿no? Pero ya digo que del dólar CAD por ahora lo mejor sería mantenernos a la espera, a ver, porque también puede, lógicamente, fracturar por la parte de arriba, ¿no? Y, bueno, pues irse a este área de resistencia que son las líneas de pivote de máximos. Esperaríamos. Bueno, continuamos con el SP500, interesante. Por ahora, rally de Navidad en el mercado americano. Fíjense en este pivote de máximos, en su zona de compra, estamos en la zona fuerte, en su zona de compras de este SP. Bueno, pues ahí tendríamos la fractura que produce y, bueno, pequeño retroceso nuevamente si nos fijamos para trazar nuestros FIBO, nuestra herramienta de Fibonacci y extensiones, bueno, nuestro control de riesgo. Volvemos a ver este área 78-88, interesantísimo soporte a la fractura de la línea que ha determinado el SP500. Bueno, proyección, primer objetivo, aquí lo tendríamos al 127,2%, ¿no? Tendríamos esa posibilidad real de que el mercado americano tuviera por fin ese rally de Navidad. Bueno, sería un primer objetivo. Fíjense que este 127,2% sería un nivel importante de resistencia, ¿eh? Fíjense en los históricos cómo anteriormente produce esta resistencia, resistencia y resistencia. Por lo que, bueno, realmente por ahora parece que el SP500 tiene esa dirección, ¿no? Y vamos a ir con el mercado de la bolsa española, el IBEX 35. Fíjense que el IBEX 35 en el cambio que produjo de la zona débil, ¿no? A la zona fuerte del mercado, aquí tendríamos un pivote, un primer pivote de máximos, ¿no? Un pivote realizado que podríamos trazar nuestras líneas para ver nuestras proyecciones, ¿no? Trazando nuestras proyecciones precisamente de esa línea, observamos que el nivel 127 está actuando como soporte. Es interesante, mientras que el precio se mantenga por encima de ese nivel y acompañando al rally del mercado americano, bueno, pues el IBEX realmente está apuntando al 161,8%, que si se fijan es un nivel interesante en resistencia, es decir, estaríamos apoyados en este soporte, que además fue, como están viendo en el gráfico, soporte en los históricos, soporte anterior, luego por ahora está soportado, ¿no? Si se fracturara, bueno, tendríamos que pensar otra cosa, pero mientras que el precio está por encima, observen el 161 como ya fue interesante resistencia. Igualmente luego el IBEX 35 efectivamente se encamina aquí. Y por último vamos a analizar el oro. El oro potentísimo, el oro fracturando pivote de máximo. Fíjense que si me sitúo en la vela actual del oro, me refiero en esta vela y busco pivotes de máximos, aquí tendría un primer pivote de máximos. Fíjense la línea que trazo, bueno, será una línea de resistencia, ¿no? Resistencia fracturada convertida en soporte. Vamos a trazar nuevamente nuestras proyecciones de esa línea
a ver hacia dónde podría ir el oro. Lo primero que vemos es, bueno, pues áreas de soporte, ¿no? Áreas de soporte en torno a ese 78-88 de Fibonacci. Observamos cómo el precio del oro, bueno, pues ya produjo ciertos movimientos interesantes, ¿no? En torno a ese área, como por ejemplo soportes, resistencias, y a partir de aquí, bueno, pues ya definió la primera, bueno, esta pierna, ¿no? Descendente del oro que produjo luego este triple suelo, ¿no? Como estamos viendo aquí. Triple suelo, su zona débil, pero que le sirvió al oro para cambiar nuevamente a zona de compras. Bueno, el oro, posibilidad real de llegar al 1830. Fíjense que el 1830 para mí es un nivel importantísimo, porque ya no solo en diario, sino que si yo cambio a semanal y observo bueno, pues las veces que el oro ha tenido resistencia, para mí, bueno, pues el oro se está dirigiendo a este área, pero cuidado porque ese área puede ser importante, se puede atascar un poquito el oro debido, pues, como ven los históricos, que ya ha tenido esa posibilidad de soporte, como ven aquí, resistencia, 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 y nuevamente resistencia y nuevamente soporte en el oro. Luego por ahora muy alcistas en el oro, muy alcistas en el S&P 500, por ahora debilidad de SDX y del índice del dólar. Y bueno, pues eso es todo. Que pasen todos un excelente resto del día. Muchísimas gracias, ya me despido. Soy Leandro Andrada y bueno, pues que pasen todos un excelente resto del día. Muchas gracias. Chao.